Hola a todos y bienvenidos al último episodio de la temporada número 2 de Incómodamente Real. Hoy es un episodio muy especial. Tengo aquí a mi lado a una persona muy importante en mi vida. Ella es mi hermana mayor por 4 años, aunque no lo parezca. Ya. Es mi hermana mayor, Camila. Bienvenida, Cami. Gracias, Ale, gracias por invitarme. Sí, creo que la temporada merecía este episodio. De hecho, creo que cuando inicié la idea del podcast y todo, creo que una de las personas más importantes que quería que sea parte era mi hermana, porque yo no conozco una vida que no sea sin ella, ¿se entiende? Porque yo he nacido y ella ya existía y hemos crecido juntas durante muchos años hasta que se casó y me dejó. Y pero la vida siguió y seguimos aquí muy unidas como siempre. Pero voy a dejar que ella primero se presente para que todos puedan conocerla. Gracias, Ale, por este espacio. Yo soy Camila Torres, tu hermana mayor, y te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de todo lo que estás haciendo y estoy feliz de que pueda estar aquí presente también. Sí, de verdad que para mí es un privilegio que puedas estar hoy día aquí. Tengo más hermanos, yo soy la menor, somos 4 en total. Los dos mayores, claramente los amo mucho, los quiero mucho, pero hoy la invitada elegida es mi hermana. ¿Por qué está aquí Camila? Y todos se preguntarán, porque como lo decía al inicio, hemos crecido juntas. Claramente mi hermana ha sido fiel testigo de mi tartamudez desde que soy muy pequeña. Y yo sé que muchos de los que nos están viendo tienen hermanos, tienen varios hijos o simplemente quieren escuchar este episodio. Y la verdad es de que yo también. Creo que hoy vamos a hablar de temas que no hemos hablado antes, como en profundidad total, tal vez. Y por eso estoy muy emocionada. Y bueno, ¿cómo te sientes para grabar? Bien, tranquila. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo estoy nerviosa. Es bonito poder recordar y compartir estas experiencias porque me imagino que va a haber mucha gente que ha vivido o vive cosas similares. Mm. Justo antes de empezar a grabar, conversábamos un poco y yo me sorprendo mucho porque Cami me dice varias cosas que yo no sabía que ella lo vivía, porque claro, es desde su perspectiva. Yo puedo tener mi historia con mi tartamudez y tener mi perspectiva de mi hermana, mis papás, etcétera, pero ella lo tiene desde otro foco y eso es lo que ha venido a compartirnos. Y por eso quiero preguntarte, Cami, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta cuando yo era niña que la tartamudez estaba presente en mí? ¿Te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo fue? Bueno, los primeros recuerdos que tengo eran cuando tú hablabas y nuestro papá agarraba y te decía, a ver, Ale, espera, respira y de nuevo, vamos, a ver, ¿no? Entonces, como te comentaba, yo era una escena que veía como una espectadora y decía, ¿por qué le dice eso? O sea, ella está hablando para mí normal, pero le corta y le vuelve a pedir que hable. Entonces, nunca se lo he preguntado y tampoco decía, no, aquí hay algo malo. O sea, por eso mi papá le dice que respire. Simplemente yo decía, no entiendo por qué le hace pausas, simplemente debería dejarla seguir hablando, ¿no? Y ese recuerdo que más tengo y más asocia a todo esto de la tartamudez, que sé que es desde que eras más pequeña, ¿no? Unos 4 o 5 años, más o menos cuando empezó el colegio. ¿Qué observabas en el resto de la familia? ¿En nuestros hermanos mayores o en tíos, primos, primas? obs- ¿Te dabas cuenta que ellos tal vez sí se daban cuenta, actuaban como el papá o no? No, del lado de la familia, lo más plasmante era lo de nuestro papá. Después,
Tal vez lo hablaban entre mayores, pero nunca he notado que te hagan alguna cara o hagan comentarios contigo sin ti sobre cómo estabas hablando. Entonces, para mí era netamente normal cómo hablabas, era como hablabas tú. Así habla mi hermana. En el colegio no he tenido amigos que tenían la misma forma de hablar, pero para mí era normal, eras mi hermanita, hablabas así y todo ok, digamos, ¿no? O sea, no había nada raro o un problema para mí. Mm, claro, ¿no? Porque como ya lo he mencionado en otros episodios, en mi familia no era natural hablar de la tartamudez. O sea, de hecho ni se nombraba la palabra tartamudez. Desde mi perspectiva era como que me le estaban corrigiendo. Pero cómo funciona la mente, ¿no? Yo decía, todos me corrigen mi forma de hablar y simplemente era una persona de mi familia que ahora ya aprendió, pero que tenía esas acciones o actitudes frente a mi forma de hablar. Claro, y en realidad, más allá de lo que pensaba nuestro papá, yo creo que lo hacía porque según su perspectiva, tú estabas muy acelerada o muy nerviosa o era algo muy importante lo que le tenías que decir. Pero de mi lado, yo no entendía por qué te frenaba, porque simplemente tú estabas tratando de hablar algo que querías contar o decir. No era solo en momentos específicos de gravedad o algo que estaba pasando, ¿no? Claro. ¿Y notabas que tal vez yo evitaba hacer algunas cosas o hablar en algunas situaciones o como se puede confundir muchas veces la tartamudez con nerviosismo, con timidez? ¿Notabas ese tipo de actitudes en mí? No, la verdad, en el inicio, que era, por decirte, desde que estabas en tus 4 a 10 años, nunca lo he notado de esa manera. Tampoco era algo que nosotras hablábamos y era muy poco lo que se hablaba en la casa, ¿no? Sí tengo vagos recuerdos que en algún momento se habló de esto y se tenía al culpable identificado, que era la profesora de kinder. Ese tema sí lo hablábamos mucho porque en ese entonces los profesores eran más torpes con los niños, o sea, en realidad no tenían paciencia, a veces incluso un poquito jaloneaban o te tiraban cosas porque así era antes la educación en cualquier lado, ¿no? Entonces, teníamos un culpable identificado, se hablaba un poco del tema en la casa, pero a rasgos generales, ¿no? Entonces, sí, dentro mío existía un poco de enojo contra esa profesora porque ella también ha sido mi maestra y yo sabía cómo era, entonces era un poco de rabia de por tu culpa, digamos, ¿no? Era lo único que se hablaba, pero no había más y creo que tampoco los papás tenían la información suficiente. Claro, esto que ya lo había contado antes, ¿no? De la profesora que era la responsable de la tartamudez, súper identificada en mi familia. Y creo que durante muchos años ha sido así, ¿no? Que el tema era solo hablar de quién lo había causado, no de lo que se estaba viviendo posiblemente. O de buscar soluciones, o de buscar, o no sé, pero si en algún momento los papás se han preguntado, y si te preguntamos cómo estás o cómo te sientes, más allá de, sí, sabemos que es ella, y tampoco hemos ido a pegarla, pero era de, ¿y cómo estará mi hija? O sea, ¿cómo se sentirá? Y es algo que por lo que tengo memoria, ellos no lo hicieron. Entonces yo, siendo también en eso, en ese entonces niña, no tenía la idea de ¿y cómo se sentirá mi hermana? Simplemente yo te amo, te amaba y decía, ella habla así y tal vez alguna vez me he puesto protectora contigo, ¿no? De que si la están molestando yo voy a ir y con el paso del tiempo, yo a mi papá era, déjala hablar, digamos, ¿no? Ya, no le pidas que respire, déjala hablar y escucha lo que te tiene que decir, ¿no? Claro. Yo tengo muchos, muchos recuerdos de que hacíamos reuniones con la familia paterna
con primas, tíos, abuelos, ¿no? Y yo siempre quería estar a su lado, siempre, o sea, en la mesa, ella podía estar al frente de mí y yo decía, y yo lloraba y decía, quiero que esté a mi lado, quiero estar a su lado, porque me sentía muy protegida no solo por la tartamudez, sino en general, ¿no? Me sentía muy protegida de solamente tenerla ahí al lado. Mm. Y y creo que eso representa mucho lo que decía Cami hace rato, que ella era quien me ha defendido muchas veces, en muchas ocasiones, durante la adolescencia, más que todo, que yo recuerde. Sí, durante la adolescencia, ahí sí tengo más recuerdos que aparte de querer protegerte, quería enseñarte cosas también, o sea, cosas que uno vive al día, día a día, ¿no? Por ejemplo, con los minibuses. Salíamos y todo el tiempo me hacías decir a mí de bajo, paro, voy a pagar, etcétera. Y decía, no, ahora que lo haga ella, porque en unos años tal vez salga sola como ahora estamos saliendo las dos. Entonces te decía, haz parar el mini. Y tú, voy a bajar, digamos, ¿no? Y yo, no, Ale, tienes que pedir, por favor, voy a bajar o vamos a bajar, maestrito. Entonces yo decía, no, tiene que aprender porque no está siendo amable. Y te acuerdas que alguna vez te dije es que tú no eres amable, es un señor que te está llevando en transporte público y tienes que ser agradecida, gracias, hasta luego, pero simplemente a un inicio tú eras cortante y yo no sabía por qué. Yo decía, no, tiene que ser más amable. O sea, iba, iba mi pensamiento por otro camino. Mm. No era lo que yo pensaba, ¿no? Claro, porque ahorita le escuchan decir, debe ser amable. Pero ella tiene un carácter que se la dedico a su esposo. Pero claro, o sea, era con un tono mucho más brusco, vamos a decirlo, como, porque claro, ella prácticamente yo recuerdo que gracias a mi hermana no me aplacé de año en el colegio académicamente, porque yo estaba en otra y mi hermana me decía, ya, haz tareas, estudia, te quito el celular, aprende, yo te enseño. O sea, eso quiero que sepan que ella ha significado en mi vida, ese estilo de persona, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones era también, ¿no? Como muy, no quiero decir brusca, pero Estricta, estricta. tal vez. Sí, Exacto, sí, ¿no? sí, sí. Y claro, me decía, tienes que ser amable, te está llevando el señor, dile que vamos a bajar. Pero claro, en ese momento yo no tenía ni las herramientas, ni el conocimiento, ni la seguridad para decirle, Cami, no quiero hacer esto porque no quiero tartamudear, tengo miedo a hablar, entonces, pero no le decía nada. Y tal vez me ponía esta máscara de, es que soy así, ¿no? O sea, soy seca o hasta incluso como ella me decía, tienes que ser más amable. Entonces en mí ya estaba esto, pero es No que soy yo quiero amable. ser amable, Mm. no tengo intención de ser mala con las personas, pero es que realmente no puedo. Sí, y en algún momento, no sé si recuerdas, yo te echo llegar a tu límite porque te decía, di, y tú no, dilo tú, y yo no lo voy a decir. Dilo, ¿no? En pleno minibús. Muy Entonces, amena, muy la amena charla. el acompañamiento. Bueno, entonces yo di y ahí me dijiste, no quiero porque no puedo hablar y voy a tartamudear. Entonces Ay, fue te llevé a tu límite, me, me quedé, como se dice, opa, porque era la primera vez que me estabas diciendo, es por esto. claro. Entonces, claro, me callé, lo dije yo, bajamos y no lo volvimos a hablar. O Mm. sea, no te dije, Ale, perdón, no sabía qué ha pasado, tampoco, o sea, fue un momento y creo que desde ahí te preguntaba de, ¿quieres decir o digo yo? Y a veces me decías, yo digo, no, ya dilo tú. Yo tenía más tino porque ya entendía en realidad el por qué estaba pasando lo que pasaba, ¿no? Claro, porque muy en el fondo sé que como hermana mayor tú buscabas que yo tenga una autonomía también. Oye, entiendo el hecho de subirte al minibús, bajar
Y parecen ser situaciones muy cotidianas, ¿no? Que ahora es el diario de todas las personas. Entiendo que como hermana mayor buscabas esa autonomía en mí, el querer fomentarme esa autonomía, que ahora le entiendo, o sea, ya de adulta entiendo por qué lo hacías, pero tal vez en ese momento era, me está molestando, ¿no? Me está molestando, me presiona, quiere controlar mi vida, digamos, aparte que era adolescente, ¿no? Mm. Pero no recordaba ese momento que exploté y lo dije. Y posiblemente fue la primera vez que lo había dicho en voz alta. Estoy segura de eso. Sí, sí, sí. Y, y bueno, o sea, pienso que si en esos momentos de adolescente tenías lapsos donde la gente te decía, Ale, cálmate, o respira, o seguías escuchándolo al papá, yo te echo llegar a tu límite, porque estaba atacando o forzándote a hablar, que era algo para ti muy complicado que yo no sabía, ¿no? O sea, yo decía, habla así y todo bien, pero no entendía todo lo que tenías en trasfondo, todo lo que tú sentías, ¿no? Claro, porque se habla así y todo bien, tal vez era para los del entorno, como ya me acostumbré, habla así, pero nadie me preguntaba, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Digamos. Mm. ¿Mm? Claro. Y siento yo que vivías tal vez una lucha interna, ¿no? Porque lo afrontaba sola. Entonces, tenías un culpable, no tenías herramientas y simplemente no sé cómo hacías para responder a todas las personas que en algún momento han tratado de frenarte, de qué pasa, estás bien, o tal vez ya no te escuchaban. Entonces, me imagino que ha sido difícil porque no has tenido una persona de apoyo o tu familia apoyándote en el tema. Simplemente sabíamos que existía y paré de contar. Claro, y como lo mencionaba al inicio, si bien tengo más hermanos, creo que con la única persona que exploté fue con ella, contigo, porque había esa confianza también. Nos llevamos por 4 años y había esa confianza porque había ese tiempo compartido, porque siento que pude explotar contigo porque había esa confianza. Si digamos, algunas amigas que me decían, a ver, respira, tranquila, era como, ya, ok, lo voy a intentar, ya, ok, pero no había esa explosión porque no había la confianza tampoco para hacerlo. Claro, y además con algo así, o de la forma en que me lo has dicho, podía haber acabado en pelea y días que no nos hablemos, pero simplemente teníamos peleas diarias, pero al final siempre estábamos y seguíamos juntas, ¿no? Claro. Y yo recuerdo muy bien la primera vez que te hablé del tema conscientemente. ¿Tú te acuerdas? Fue en Sí, Alto Brajes. Dice sí, me su dirección. acuerdo. Ya. Pon la dirección. Mentira. Sí, sí me acuerdo y para mí ha sido un balde de agua fría y de mucha información que no sabía, porque creo que si tú no lo vives, no puedes saberlo. Y va la frase ahí de, yo te entiendo, sé cómo te sientes, pero realmente si tú no lo vives, nunca lo vas a entender. Y el día que me lo has contado, no sé si quieres empezar tú a dar detalles y... Si quieres, yo doy el contexto y tú vas, porque lo repito, yo lo puedo ver desde mi foco y tú desde otro y, o sea, yo me quedo opa con lo que acaba de decir de que en pleno minibús yo le había dicho eso porque yo no lo recordaba. Pero a ver, como vivíamos en un mismo edificio, era pandemia, era pandemia. Vivíamos en un mismo edificio, primer piso, tercer piso, y yo parecía que vivía en su casa. Ella ya con un hijo y con su esposo, y yo, repito, vivía en su casa todo el tiempo, iba, comía con ellos, veía tele con ellos, todo. Y me parece que un día estábamos en tu cama echadas viendo una película y ahí empezó. Como que yo recordé esta situación. Yo tengo la imagen de estar en un taxi y tú me decías, dile que vamos a bajar. Y yo, dale. Y yo, no, tú di. Y me volví a repetir y yo, no, tú di. Al final terminamos peleadas, el taxista escuchó todo
Yo me bajé del taxi, crucé sola a mi casa, ella también. Eso era cuando éramos adolescentes, ¿no? O sea, tú 17 y yo 14 más o Sí, algo menos, por ahí. aprox, ¿no? Mm. Y eso, ¿qué año será? ¿De Yo tenía pandemia? 14, como Cálculos. 2011, porque tú estabas Más o en la menos, sí, promoción, sí, sí. 2010, Ujú. 2011, pasó esa situación del minibús, del taxi, de todo. Y el 2020, que fue pandemia, recién lo hablamos, o sea, 10 años después surgió la conversación que estábamos viendo tele en su cama echadas y ahí empezó que yo te empecé a decir, ¿te acuerdas de esa vez? Era por mi tartamudez. Por eso a mí no me gustaba decir vamos a bajar o se cobra o cualquier frase hacia el conductor. Sí, en realidad me has empezado a dar detalles que yo nunca pensé que podían darse. Me acuerdo que me decías que cuando te tocaba leer en tu curso, te ibas al baño. Entonces, por eso, repito, hace un balde de agua fría para mí, porque son cositas que ya siendo grandes y tú me cuentes que hacías eso de niña, es fuerte. Y Claro. digo, mi hermanita, y yo no sabía, ¿no? Pero bueno, esa fue una. ¿Qué más me contabas? Sí, según lo que yo me acuerdo, es que los amigos de tu curso te daban mucho apoyo, ¿no? Y eso para mí sí ha sido raro porque generalmente los niños están para hacer bullying o para burlarse de la que es diferente, del que habla diferente, del que algo diferente tiene. Pero sí ha sido un alivio para mí entender que en tu curso, con los que has estado casi 13 años de cole, siempre te apoyaban, te entendían y sabían que era tu forma de hablar. Entonces, entre comillas, me quedaba un poco más tranquila porque sentía que para ti ha sido más llevadero, ¿no? Y con lo del taxi lo mismo. Y también recuerdo que me decías que cada vez, o sea, desde que tienes memoria, siempre en tu cabeza, antes de hablar, cambiabas palabras con sinónimos. Entonces, eres una genio, porque realmente nosotros como niños hablamos como tiene que salir y si te equivocas bien, pero tú estabas, o sea, como que pensando dos veces, uno, ¿qué digo? Y ahora, no, esta palabra no, entonces la cambio por esta. Y es algo que yo nunca supe hasta que tú me has contado. Y cómo trabajaba tu cerebro, ¿me entiendes? O sea, realmente en un modo de protegerte y simular que yo hablo normal, no hablo con tartamudez, ¿no? Entonces, eso sí ha sido otra información fuerte para mí. Y creo que durante muchos años, a lo que decías ahorita, ha sido una lucha y ha sido fingir una identidad que yo no tenía. Fingir una identidad de pasar por una persona fluida cuando yo tengo tartamudez. Y evidentemente eso es por la falta de información que yo tenía de la tartamudez. Porque yo me animé a contarle todo eso, que la verdad no recordaba que te había contado varias cosas de cambiar sinónimos. Sé que también ahí surgió, ahora que recuerdo la situación que eh, en Megaburger me pidieron el apellido y yo dije el segundo apellido, ¿no? Dije Ugarte. Ok, a la cajera no le importó porque ya anotaba el nombre y listo, pero eso es bien significativo para uno y no se lo imagina otra persona. Claro. Y yo decidí y tomé el valor para contarte todo eso porque justo estaba cursando la especialización en tartamudez y ahí es donde yo aprendía todo y ahí yo aprendí y recuerdo muy bien el día que yo dije, no había sido mi culpa, o sea, aprendiendo recién ya último año de universidad, o sea, no había sido mi culpa y tengo que contarlo, tengo que contarle a mis Liberarte, familiares. digamos, Y, sí. y Ujú. fuiste la primera persona de mi familia a la que conté de esa Sí. forma. Y según yo también fue duro, mira, ahorita que hablas de Mega Burger, me acuerdo que también me has contado detalles que escogías la comida según con qué letra empezaban. También. Entonces yo decía, es fuerte porque
al final quieres comer lo que te gusta es lo único que piensa un niño, ¿no? O un adolescente, pero que hayas llegado a esas elecciones de esto me encanta, pero no porque mi hermana dice que yo diga qué plato quiero, porque tengo que ser independiente. Entonces, mejor me escojo este que no tiene la letra T o ciertas letras que te hacían tener un poco más de bloqueo, ¿no? Entonces, sí, sí son detalles que creo que la gente que no tiene tartamudez nunca lo va a entender hasta que lo escuche o algún familiar lo viva o algún familiar te lo cuente, como ha sido en mi caso. Y yo creo que entender que las personas de tu entorno quieren ayudarte, o sea, si bien hablábamos de mi papá que me decía esas indicaciones de respira, tranquilízate, etcétera, muy en el fondo había la intención de te quiero ayudar porque eres mi hija, de alguna forma te quiero ayudar. En el caso de mi hermana, ver la autonomía, querer la autonomía para mí, motivándome a hacerlo, pero algo esencial estaba faltando que era el hablar de esto, el hablar de tartamudez, el contar esas experiencias de hago esto en la lectura o cambio palabras, porque sé que pueden parecer muy grandes y lo son, pero una vez que lo dices en voz alta, pierde su poder también. Cuando lo dices en voz alta, cuando tienes a alguien a quien acudir y decirle estoy pasando por esto y lo dices en voz alta, pierde el poder. Es un desahogo, ¿no? O Claro. sea, así fue y ahora yo lo entiendo y quería que lo sepas. Y sí, es algo bonito que creo que ese día pasó. ¿Te imaginabas algún momento que yo decida estudiar fonoaudiología? Porque yo primero estudié otra carrera muy diferente y luego cambié a fonoaudiología y luego me adentré a tartamudez. ¿Lo imaginabas? ¿Lo esperabas? ¿O qué opinas de eso? En realidad yo como hermana, cuando querías dejar tu primera carrera, te dije, hazlo. O sea, realmente estudia lo que te haga feliz, lo que sientas que es correcto, porque me decías, creo que mejor sigo, porque los papás se van a enojar, que bla, bla, bla. Pero al final se sobrevive y, y yo decía, estudia lo que tú quieras, lo que te guste. Tal vez en un inicio, cuando tú me decías fonoaudiología, no estaba yo con mucho contexto de qué es esa carrera, pero la verdad, yo básica era, si a ti te gusta, dale con todo. Y mientras has empezado a llevar todo y a especializarte en la tartamudez, me sentí muy orgullosa de ti y pensar dónde has llegado, ¿no? O sea, eh, me acuerdo hace poco que, bueno, estás con tu podcast, has ido a entrevistas en otros streamings y yo lloraba de felicidad al verte porque tal vez la Ale pequeña no se imaginaba dónde iba a llegar ahora, ¿no? Así. Ya estamos llorando. Entonces, es un orgullo de saber dónde has llegado. Y también pienso que como una persona que ha tenido tartamudez y ahora se encargue de cuidar a niños o incluso personas adolescentes o adultas que tienen lo mismo que tú, te da, te da una chispa de magia porque tú sabes por lo que pasan, pasaron o pasarán. Y pienso que eh, mucho de esa magia hace todo lo que tú estás haciendo por tus pacientes, la gente que te escucha, realmente es doblemente bendecida porque son tratadas por ti, por alguien que lo ha vivido y sabe cómo ir de apoyo, ¿no? Con ellos. Claro, y muy aparte, y dejando de lado un poco lo laboral, digamos, siento que todo lo que hago ahora sana mucho esa Ale Mm. que fui, ¿no? A los 6, 10, 15 años. Justo una amiga me pasó su video de cumpleaños de los 6 años en McDonald's, ¿no? Y me decía, ahí sales. Entonces me pasó el video, yo lo vi y decía, tan chiquita, y estábamos en kinder. Y yo dije, ese año empezó todo.
chiquita con el cabello cortito, vestidita así, súper linda. Rapadita. Claro, y al final para mí era muy emocional ver ese video porque decía, esa Ale, desde esa edad que yo tartamudeo hasta ahora. Y viéndome ahora grande y tan pequeñita en ese momento, yo solamente podía pensar, wow, o sea, realmente ella estaría muy bien cuidada por, por quién soy ahora, pero sobre todo por la familia que ahora sabe que es la tartamudez. Siento que desde que rompí el hielo de hablar con mi hermana de tartamudez en plena pandemia, empecé a hacerlo con mis papás, con mis otros hermanos, con mis tíos, o sea, porque yo sabía que era necesario que la familia sepa de la tartamudez. Sí, en realidad creo yo que todo el círculo cercano, una vez que hayas contado o expresado todo lo que tenías para contarnos, naturalmente se vuelve más empática y no solo contigo, ¿no? Es decir, con un entorno, cada quien que te da más cercano, te vuelves más empático, tal vez más paciente y saber que tú hablas con una persona cada día o cada cierto tiempo, pero no sabes realmente todo lo que lleva en su vida, entre comillas, en su espalda. Entonces, ha sido una gran lección para la familia que tú hayas venido con esto. Y como decíamos, a veces eres la especial de la familia porque eres totalmente diferente a los tres hermanos que hablabas. Nosotros hemos tomado otras carreras, otro modo de vida y lo tuyo es totalmente diferente, pero eso creo que te hace la más especial. Mm. Me encanta que ahorita dices especial porque siempre decía oveja negra. No iba a decir oveja negra, ¿no? Y algo que mencionabas antes es también que es verdad, o sea, la niña que tú ves en esos videos es como la frase que dicen, ¿no? De conviértete en el adulto que tu niño necesitaba y eso es lo que has hecho y creo que mucho más. Gracias. Algo que también quiero mencionar, como recuerdan, y volvemos a la situación del minibús, que yo le dije, ¿puedes repetir, Cami, la frase que yo te dije cuando exploté? Sí, era, no voy a hablar o no quiero hablar, no le voy a decir nada porque no puedo. Voy a tartamudear y me voy a trabar y no quiero. Y ¡pum! O sea, fue para mí una cachetada. Y gracias a eso, el espacio que tengo ahora se llama Yo puedo hablar, Sí. porque la vez que yo intentaba en la carrera, en la universidad, hice un libro y decía, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le Sí, ya pongo? hablábamos, ¿no? Sí, ¿Qué podemos? O sea, ¿cómo te sientes? Me acuerdo que te decía, ¿qué sería el resumen de la tartamudez en la vida? y mi hermana me dijo, una vez me has dicho, no puedo hablar, entonces que el nombre sea Yo puedo hablar. Y hasta ahora ese es el nombre de todo esto que poco a poco, gracias a Dios, se ha ido creando y se llama Yo puedo hablar. Y por eso en el nombre tiene la marca de mi hermana, porque ha sido, ha Sí. sido alguien muy, muy especial, que me ha cuidado de todo, sea de la tartamudez o no, porque en el colegio sí me han hecho bullying, pero no por la tartamudez, por otras cosas. Y la primera en defenderme ha sido tú, ahí, Siempre. con todo, así, con un escudo yendo a defenderme, y gracias. No, es mi amor hacia ti. Y como dices, tu, tu gran logo Yo puedo hablar es la esencia de todo, ¿no? Y es en realidad lo que siempre has podido. Yo puedo hablar, tú puedes hablar. Diferente, sí, pero no te quita nada de lo especial que eres, que tienes y todo lo que das a los demás. Gracias, Cami. Y con esto igual recalcar que
Cuando me preguntan quién es tu persona favorita en el mundo, ella es mi hermana. Para todos los usuarios y familias que a veces les doy ejemplos de mi hermana, aquí la tienen, la conocen. Gracias, Cami, por este tiempo, por este episodio. No había mejor forma de cerrarlo, de verdad. Una de las personas que más me ha apoyado en todo esto eres tú y te quiero agradecer mucho. La Ale ha sido muy bien cuidada porque te tenía a ti toda la vida. Y como lo dije al inicio, yo no conozco una vida sin mi hermana. Y wow, tú sí conoces una vida sin mí ya durante 4 años, pero yo no. Y eso es lo que hace más especial que yo te ame tanto y confíe tanto y siempre va a ser así. Y bueno, ahora son otras nuestras conversaciones respecto a la tartamudez, pero siempre con esa confianza en ella y ese amor tan puro y genuino que es mutuo. Sí, cabe recalcar que sí he vivido 4 años sin ti, pero siempre te pedía, Mm. yo, mami, quiero una hermana, y de alguna vez te dije, ¿no? Y ya estoy llorando, yo también, pero te dije, eres lo que más pedía y lo más bonito que Dios sí me ha dado. Ya. Hemos tenido que cortar un poco porque estábamos llorando. Y bueno, y queda más agradecerte, Cami, por acompañarme hoy día a grabar este episodio. Era súper importante que estés aquí y te lo agradezco mucho. Sí, Ale, no me des las gracias porque realmente yo te amo mucho y todo lo que hago por ti y voy a hacer es por amor. Y vuelvo a llorar. Pero yo en realidad gracias a ti por mostrar lo importante que soy para ti y que querías que se oiga, se sepa y te amo. Te amo también. Y así terminamos esta temporada número 2 con este increíble episodio. Gracias, Cami, aunque no quieres que te dé las gracias, pero te agradezco mucho por tu tiempo, por tu disponibilidad y por tu corazón para estar aquí. Y a todos los que están viendo, gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta temporada número 2 episodio tras episodio. Gracias por dejar todas sus sugerencias, comentarios, los valoro mucho. Ya nos veremos muy pronto, que estén muy bien. Adiós. Chao.